Bienvenidos a un nuevo ASIPI podcast denominado La denominación de origen de agroalimentos en Costa Rica y Perú. En esta ocasión tenemos el gusto de poder contar con la presencia de Mónica Germani de Perú y también de Milagro Chávez de Costa Rica, quienes nos estarán comentando algunos aspectos de los muchos que pueden haber relativos a las denominaciones de origen de sus países. En concreto, en el caso de Perú, estaremos escuchando sobre el orégano de Tacna, y en el caso de Costa Rica estaremos escuchando sobre el queso de Turrialba. Ya suena interesante, ¿no? Entonces, la primera pregunta para ambas, por favor. Nos gustaría conocer un poquito, dada la novedad, Mónica, en el caso de Perú, porque es reciente el registro, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Tenemos un nuevo registro en Perú? ¿Desde cuándo? ¿Cuál ha sido la autoridad? Coméntanos un poquito cuál es la instancia y el proceso de registro de esta denominación de origen, por favor. Gracias, Edwin. Un gusto compartir el día de hoy contigo y con Milagro sobre este tema tan apasionante que nos mueve en el comité, que es las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Efectivamente, en el caso de Perú, recientemente, en enero de este año, ha sido reconocida la 11ª denominación de origen, que es el orégano de Tacna. Esta es la tercera denominación de origen para la región Tacna, es una provincia al sur del Perú. Y esto ha sido un proceso que ha comenzado hacia el 2023, inclusive antes, con el acompañamiento, y eso hay que destacar, de Indecopi, ¿no? Para la promoción y registro de esta denominación de origen. Previamente se otorgó marcas colectivas para los agricultores y productores relacionados con el orégano, ¿no? Sin embargo, se vio que había potencial en este producto, sobre todo por las características propias del orégano, que están dadas por la altitud donde se cosecha el orégano y sus características esenciales. Es un producto que viene marcado con aromático, muy aromático, con lo cual tiene todas las características para ser reconocido como una denominación de origen propia de la región de Tacna, ¿no? Entonces, sobre el proceso, ha sido un proceso seguido de la mano de Indecopi, que es la oficina que se encarga de velar por todo lo que es las denominaciones de origen. Así que a partir de enero del 2024, el comienzo de este año, ya tenemos una denominación de origen más. Maravilla. Y Milagro, ¿cómo es el asunto en Costa Rica con el queso de Turrialba? Primero, para responder, sí, igual un placer a ambos por este espacio que sin duda alguna será de gran interés para muchos de los asociados. Conocer el queso Turrialba, primero les voy a contar un poco por qué el queso y cuáles son las condiciones de esos factores humanos y naturales que dio origen a la protección de la denominación de origen queso Turrialba. Queda en una localidad que se llama Santa Cruz y Santa Teresita, que está en las faldas del volcán Turrialba. Es una zona de unos 3.400 metros de altura, lo cual da con una altitud, suelos volcánicos y un clima perfecto para la ganadería, para la cultura de la ganadería lechera. Desde el siglo pasado se viene desarrollando en forma artesanal un queso que es único y exclusivo por aroma, textura y color. Esa población realmente es una zona muy pequeña que está bastante
alejada, digamos, de la capital, y tal vez no es el cuanto alejado, sino el acceso de la infraestructura propiamente para llegar a esas comunidades, a esas dos comunidades en sí. Fue la primera denominación de origen en Costa Rica y es importantísimo, y ahora lo que les voy a comentar y a relatar, el gran problema en que tuvieron que pasar esta Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Cruz de Turrialba para obtener su denominación de origen. Duraron 4 años en el proceso de registro, porque una empresa local, una compañía fuerte de productos lácteos, se opuso al registro de la denominación de origen. Era la primera, imagínense, era la primera experiencia que había a nivel registral, y aunado a esa experiencia se interpone un proceso de oposición, y lo cual terminó en que el proceso dilató 4 años. Y la argumentación principal de esta compañía lechera es que ellos tenían previamente inscrita una marca que se llama Queso Turrialba con el nombre de esta empresa. Entonces han tenido que pasar, ¿verdad? Porque esas localidades no son medianos, todos son, la mayoría de los 220 asociados son pequeños productores, muchos que tienen de 5 a 10 vacas. Entonces estamos hablando de que la denominación de origen les abre una esperanza, les abre una opción para el fortalecimiento del comercio local y poder posicionar su producto a nivel local y, bueno, y por supuesto a nivel internacional, aunque por las condiciones mismas de estos pequeños agricultores en una zona tan un poco difícil para que estos productores se convenzcan de la importancia de proteger la denominación de origen. Qué interesante lo que refieren ustedes. En el caso de Costa Rica hablamos de un suelo volcánico, en el caso de Perú hablamos de un suelo alto. Y ambas hacían referencia a las características geográficas y las características humanas, ¿no? Humanas. Y han referido a otro punto, el mercado. Mónica, en Perú, con un potencial hoy día latente de la gastronomía, cuando hablamos de un producto aromático que está vinculado al alimento, ¿qué significa para Perú esto en el mercado? ¿Es una suma a esa referencia internacional que ya tiene Perú en la gastronomía? ¿Es una nueva vertiente de mostrar estos productos más allá del sector culinario? ¿Cuál es la referencia de mercado que tiene el orégano de Tacna? Se estima que más de 2.500 productores se verían beneficiados económicamente con el orégano de Tacna, ¿no? Con esta denominación de origen que, como sabemos, pues lo que busca es diferenciarse del mercado de otros productos similares, ¿no? Y efectivamente en el tema gastronómico, ¿no? Perú ha destacado por sus productos que son la materia prima de los diferentes platos que deleitan a las personas, y esto es un plus más, como te refieres tú, para poder estos pequeños exportadores, como en el caso de Milagros, ¿no? Que señala que en el orégano, perdón, en el queso también son pequeños productores, igual en este caso, ¿no? A quien beneficia más a estos pequeños productores, ¿no? del campo, y ver la forma de que este producto con esta característica especial, ¿no? Tenga un plus y un valor para ponerse a la venta en el mercado. Milagro, hay una connotación, gracias Mónica,
En el caso de Turrialba hay una connotación de mercado también asociado más allá del propio producto, tomando en cuenta, por ejemplo, que está en la región volcánica y que en sí mismo es un atractivo turístico. O sea, y además estamos hablando de un producto muy europeo, ¿no? El queso protegido en Francia, en España, en Italia, como denominación de origen, tiene una impronta muy fuerte y eso lo ha logrado Costa Rica. ¿Cuál es la relación con el mercado, con el consumidor de estos productos y esto asociado? En primer lugar, tiene una característica, el queso definitivamente, las denominaciones de origen sirven para la promoción y la preservación de la gastronomía regional. Y en definitiva ha puesto en conocimiento de los demás costarricenses la importancia que tiene y el consumo que tiene el queso auténtico de la denominación de origen. Hay una cosa especial porque este queso es un queso muy fresco y no se utiliza quizás como el orégano en Perú, para añadirlo a platos, a diferentes recetas. Entonces, más que todo es para consumirlo en forma fresca. Quizás agregando alguna otra cosa, pero mínimo, pero no es como un elemento, como un valor agregado en un plato donde el chef, como en el caso de los quesos franceses, o que pueda tener un componente adicional al utilizar uno de estos aceites, de estos quesos. El mercado del queso Turrialba, como les comenté, son pequeños productores. Lamentablemente, de 220 productores, que realmente con los que estás diciendo, Mónica, imagínate, es un área geográfica muy pequeña, solamente 11 han obtenido la denominación de origen. Entonces, estos 11 no han logrado, hay muchísimos de estos 11 que el queso nada más puede llegar a 20 kilómetros, a 30 kilómetros alrededor de la región y es vendido. O sea, solamente uno de esos quesos está comercializado en la provincia de San José en los supermercados, en las 2 o 3 cadenas de supermercados. Entonces, han tenido que luchar contra 2 empresas grandes que tienen el monopolio casi total de los lácteos, de la producción y comercialización de los lácteos, para poder posicionarse. Entonces, les ha costado muchísimo, y esperar en posicionarse para exportar, o sea, imagínense que es casi imposible, porque 11 productores les piden el primer contenedor y no podrían producir el queso. Entonces sí existe pues esa limitación en cuanto al mercado, y con respecto a tu pregunta, esa diferenciación del producto fresco, es que hay que comérselo en su estado fresco, y sin agregar ningún otro ingrediente, hace que no sea utilizado para agregar valor agregado para los amantes de la cocina y los chefs, que por supuesto en otros productos utilizan con gran orgullo esas denominaciones de origen para darle un sello de transmisión y autenticidad a un plato, y decir, pues fue elaborado con productos de denominación de origen. Tenemos un paisaje de Turrialba, hubo una ruta organizada por el comité ¿te acuerdas? De la ruta del queso Turrialba. Sí. Entonces, un cerro, un volcán activo, unos pastos que pintan el cerro, unas vacas, y obviamente el agua, la leche, todo eso tiene que ser único. O sea que ahí hay camino. Han hablado ustedes de 2 cosas, de la organización. Ahora me gustaría referirme cuando
tenemos una denominación de origen, alguien debe administrar, ¿no es cierto? Y ese alguien es el Consejo Regulador que autoriza el uso. Entonces me gustaría combinar un poquito, Mónica, y Milagro, el tema de cómo está regulado ese tema de la autorización de los consejos reguladores. ¿Existen consejos reguladores? No solamente hablo de la experiencia, en este caso del orégano, alguna legislación, y ¿qué hace la política pública para fomentar esto? ¿O estamos en qué estadio en esta organización de la gobernanza, de la administración de los consejos reguladores? Por favor, Mónica. Gracias, Edwin. Efectivamente, ¿no? Parte de la vida de una denominación de origen es tener un consejo regulador que sea el que vele por el cumplimiento, porque no se infrinjan esta denominación de origen, ¿no? En el caso del orégano de Tacna todavía es incipiente, hay una reglamentación para los consejos reguladores, ¿no? Indecopi, en nuestro caso, es el que organiza todo lo referido a las denominaciones de origen y es el ente encargado de velar también por el cumplimiento de que estas denominaciones de origen vengan utilizándose correctamente, ¿no? Efectivamente, la función del Consejo Regulador, ¿no? es vital e importante porque justamente es el que va a ser el órgano encargado de llevar la batuta en el tema del desarrollo de esta denominación de origen, ¿no? Tú has estado hace poco en México y en el caso del Consejo Regulador del Tequila es un ejemplo increíble de la labor que realiza, los laboratorios que tienen, ¿no? Y eso así deberíamos aspirar para todas las denominaciones de origen, ¿no? Para que éstas cumplan esa función, ¿no? De preservarlas, de cuidarlas y de que ese valor que tienen se conserve. Gracias, Mónica. Milagro. Excelente, en igual sentido, el Consejo Regulador en el caso del queso Turrialba opera igual, como lo ha mencionado, los lineamientos son los mismos, las disposiciones son los mismos, los objetivos, la finalidad de este organismo de regular, de establecer las condiciones de todos los sujetos que estén adscritos a esta denominación de origen y la parte del cumplimiento para que todos pues cumplan con los pliegos de condiciones y las regulaciones técnicas que se hayan establecido. Entonces, tiene una responsabilidad enorme, ¿verdad? Para que realmente poder conservar, preservar esa denominación de origen. En el caso concreto de Costa Rica, el del queso Turrialba, a pesar de que son pocos los productores, 220 productores, considero que el esfuerzo que están, la labor que están realizando ha sido bastante reconocida porque han tratado de motivar a los agricultores que muchos no tienen la educación, a veces hasta básica, para entender cuál es la importancia de tener en sus productos esa denominación de origen. Y definitivamente esta función que tienen de supervisión, de verificación, de protección, también tiene que ir unida a la voluntad de los productores de poder aplicar para esa denominación de origen. Hay problemas hasta económicos porque no tienen los medios para pagar el análisis, el estudio, el análisis, y la asociación, el Consejo Regulador los motiva, están haciendo igual que en México. Bueno, me imagino que guardando por supuesto las comparaciones, las proporciones, están tratando de buscar fondos con un organismo internacional para tener su propio laboratorio y poder entonces analizar la leche y verificar la calidad de los quesos. Entonces, realmente han hecho un esfuerzo, pero en 12 años
solamente 11 reconocimientos han tenido. Entonces podríamos decir que todavía falta muchísimo, ¿verdad?, por avanzar. Ellos han tratado de que estos productores se exporten, pero como les comenté, pues las limitaciones también de los límites que tienen de producción de queso es poco, que no han podido dar ese paso adelante para la exportación, y se le une a estas dos compañías fuertes en Costa Rica, no solamente en Costa Rica, en Centroamérica, y está entre una de las más fuertes de América Latina, de esta empresa productora de lácteos y comercializadora, que no les permite, ¿verdad? La competencia es muy grande. Esta empresa está presente en más de 14 países, exporta, y pues con grandes costos. Esta gente, estos de productores con denominación de origen, como les comenté, solamente uno está presente en las góndolas de los supermercados. Sin duda es una herramienta que, por los relatos que nos hacen, son útiles para que los productores puedan comercializar sus productos, puedan reivindicar su patrimonio, la riqueza de los suelos, el saber hacer de la gente. Pero también nos damos cuenta que hay un tamaño en el sentido de que hay ciclos, ¿no? El tequila tiene 50 años desde la declaración, el café de Colombia tiene más de 20 y tantos años, entonces estamos en ese sentido conscientes de que el potencial es grande, pero también hay que pasar procesos, ¿no? En esa parte quisiera, ya para finalizar este encuentro de esta jornada, que nos comente una cosita central. ¿Puede una denominación de origen vivir por sí sola, existir por sí sola? ¿Hace falta que el Estado también coopere a través de fundaciones, cuando hablabas incluso de buscar financiamiento, etcétera? Hay muchas cosas en las que se puede apoyar. Este es un tema central, al final es un derecho colectivo de los estados. ¿Cuál es la visión que tenemos en Perú y obviamente en Costa Rica respecto de esto? ¿Se deja que las denominaciones surjan, existan por sí mismas como una empresa, o es imprescindible o no el apoyo del Estado? Mónica, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? El apoyo del Estado, por lo menos en nuestros países, como comentaba Milagros, es importante, sobre todo para organizarse, ¿no? Desde la formación inclusive de estos agricultores, en el caso del orégano de Tacna, ¿no? Ellos obviamente cosechaban el orégano desde tiempos ancestrales, pero no tenían ese conocimiento de que tenían un plus, ¿no? Cómo darle ese plus, esa orientación ha sido importante para que ellos puedan comercializar su producto de una forma mejor, en el sentido de obtener una ganancia adicional, porque ese producto tiene unas características especiales, sumado a las características humanas, a la forma de cosecha, ¿no?, de este producto. Es importante, si fuéramos unos países adelantados, que solos nos podríamos organizar en buena hora, ¿no? Pero esto ha sido un proceso desde el enseñar estas herramientas de cómo comercializar, qué plus darle al producto, ¿no? Cómo obtener beneficios en base a ese producto y a las características que tiene ese producto. Solos no creo que hubieran podido, ¿no?, hacerlo, y eso, si bien es cierto, el Estado está para acompañar y obviamente velar su protección. En el caso de nuestros países, por lo menos este primer acompañamiento, esto enseñar ¿no?, es importante. No considero que sin la presencia del Estado hubieran podido organizarse sin que realmente se les capacite, se les informe cómo beneficiarse con una denominación de origen. Excelente, muchísimas gracias, Mónica. Milagro, ¿qué nos comentas sobre eso? De igual manera que Mónica, considero que las denominaciones de origen por sí solas no son capaces de subsistir.
En el caso de Costa Rica, bueno, en el de Perú también, pues existe nuestra legislación marcaria que protege y reconoce y existe todos los lineamientos que se siguen para inscribir una denominación de origen. Suscribimos el Acuerdo de Lisboa, tenemos toda la protección a nivel de tratados internacionales y de legislación interna, pero definitivamente si no existe un acompañamiento real, si no hay una política pública definida, lamentablemente los esfuerzos individuales no es fácil que den un buen resultado. Agradecemos a nuestros patrocinadores institucionales, Auran Fox Chef, Barlow, Becerril Coca y Becerril, Servieri Monsuárez, Daneman Simpson, Goodrich Riquelme y Asociados, Gruenbaum Pociñas y Telleira, Ideas, Olarte Moure y Asociados, y Palacios Abogados.